Muy buenas pilotos, hoy vamos a volar este dron que veis aquí. Es el Baby 3 pulgadas de Darwin FPV, una marca especializada en hacer drones baratos. Y este es el dron más barato que vais a encontrar, al menos montado hoy en día en el mercado. Cuesta apenas 70 euros, lo he visto incluso en algún momento por menos, o sea, está tirado. Es lo que cuestan los motores de cualquier otro dron y dicen que vuela. Vamos a ver si vuela. Pero bueno, como hacemos siempre, antes de volarlo, vamos a conocerlo. Vamos a ver cómo es este dron y luego lo volamos y os transmito a ver qué sensaciones me da este dronete. Sin más, adelante vídeo. La cajita, como veis, es sencilla. Aparece el logo de Darwin, un monito con las gafas y poquito más. Y aquí nos indica que este es el Baby Ape amarillo. La abrimos. Instrucciones, tarjetillas de estas de publicidad, digamos. Una bolsa con unas cuantas bridas, unas gomas para sujetar baterías, alguna pegatina, tornillería y unos straps para sujetar lo que es la batería. Un juego de hélices, es 3016-3 y de marca Genfan. Un diagrama de la controladora, lo vamos a necesitar para poner el buzzer si queremos y sobre todo para poner lo que es el receptor de la emisora de radio. Y el dron, no parece que cueste lo que cuesta. Bueno, pues esto es lo que nos dan por 70 euretes, que no está nada mal. Una pena que no tengamos un juego extra de hélices, solo traen uno, el necesario. Tenerlo en cuenta si lo vais a comprar, tenéis que comprar otro más. Y en principio vamos a ver cómo está el dron. Aquí tenemos el dron, visto más de cerca. Os tengo que comentar, hay dos tipos de este dron en venta. Uno es el normal, que cuesta 79,99 dólares. Esto es unos 70 euros, aunque bueno, en promociones también suele estar algo más barato. Todo esto en la página de Darwin. Y el Pro, que cuesta 91,99 dólares. Esto es unos 81 euros al cambio de hoy. Y en promociones también pues algo más baratillo suele salir. La única diferencia entre las dos versiones es la cámara. Este lleva una cámara genérica, digamos marca blanca, mientras que el otro lleva una Kadax Ant. No hay ninguna otra diferencia. Bien, visto así el dron, empezamos pues bueno, por lo primero que me ha llamado la atención, que son estos motorcitos que veis aquí. Son motores totalmente cubiertos, todo de acero. Me recuerdan mucho a lo que es al IMAX Baby Hawk de primera generación, aquel blanquito que había, tenía unos motores muy parecidos y en este caso, bueno, igual que en el IMAX, son de la medida 1104, pero son de 4300 kV y pueden soportar baterías de 2S y de 3S. En principio unos motores curiosos porque hoy en día este diseño no se ve mucho. Estos motores los acompañaremos de estas hélices, que son unas 3016 de Genfan. Y bueno, no tiene mucho paso, pero al ser un dron muy ligero y alto de revoluciones, yo creo que le pueden ir bastante bien. Y os digo que es ligero porque, para que veáis, pesa solamente 67 gramos. Si le añadimos una batería de 450, que son estas que voy a utilizar, unas Surwaf que son del año la Mari Castaña, pero es que no tengo muchas de 3S, con esto se nos queda en 112 gramos. Y si le ponemos ya una batería de 550, que la veo un poco grandecita para este dron, se nos queda en 113, un poquito más pesa esta de 550. Por lo tanto, por supuesto, estamos hablando de un sub 250. Lo que es el diseño ya lo veis, es muy estrechito, unos brazos minúsculos. Es curioso que en los brazos tenemos LEDs, que supongo que, vamos a verlo, los de delante son blancos, los de atrás son rojos, con lo cual pues nos pueden ayudar a guiarnos, luego los veremos mejor. El frame es muy ligero, como podéis ver, pero bueno, el carbono en las patas al menos está bien cortado. Es curioso que es de bastantes piezas, tenemos una pieza para cada pata y luego una pieza central que lo sujeta todo, la base y por último la base superior. Los laterales para sujetar la cámara también son de carbono, como podéis ver. Y lo único que le echo un poco de menos a este frame es que los separadores estos de aquí son de plástico, no son de aluminio. Yo creo que por poquito más podían haber apuntado mejor y mira,
poniendo unos separadores de aluminio hubiese quedado bien. Pero bueno, tampoco tendrían por qué romperse, porque al final es un dron que pesa muy poco y las inercias que lleva sean muy bajitas, por lo tanto las colisiones tampoco tienen que tener digamos, una descarga de energía muy potente. Conexión, lo que es a la batería, un XT30, por supuesto. Veis que aquí va la antena y todo lo demás ya lo tenemos en el interior del dron. Antes de entrar dentro del dron, quería enseñaros un poco los LEDs. Veis que están bastante bien protegidos, o sea, la construcción no es mala, no está mal. Aquí tenemos los LEDs, aquí una cinta termorretráctil que contiene pues todos los cables en su interior, los ordena bastante bien, y aquí también termorretráctil, no está mal construido en ese sentido. Otra curiosidad, en vez de ser los típicos tornillos hexagonales, son tornillos de punta Phillips, de punta de cruz. Quito la tapa. Y veis que junto con la tapa va lo que es el emisor de vídeo, que es digamos, este circuito que tenemos aquí, que tiene la antena. La antena es típica antena palo, digamos, de estas bipolares, con un conector IPEX en esta esquinita. Este emisor de vídeo tiene una potencia salida de 25 milivatios y 200 milivatios y tiene Smart Audio TBS, con lo cual pues podemos seleccionar la potencia y canales desde la misma emisora. El resto está aquí. Esta placa es una all-in-one que contiene toda la electrónica de este dron. Por un lado tenemos la controladora, que es una F411 con un giro MPU 6000. No está mal, en principio no está nada mal, y con OSD, por supuesto. Y debajo, en la parte de abajo, veis que aquí ya tiene las conexiones a los motores. En la parte de abajo está el ESC 4 en 1. Estos son los 4 ESCs en una misma plaquita. En este caso son ESCs BLLS de 15 amperios con pico de 17 amperios. En la parte de adelante sale la placa del cable, tenemos la cámara. Como este no es el modelo Pro, tenemos esta cámara montada, que es una cámara de la misma casa, no tiene marca en principio, y según las características que nos dan, es una Darwin 205 con 700 TVLs y una lente de 1,8 milímetros. La otra opción que tenéis, que cuesta pues apenas 10 euros más, es la Cadax Ant de 1200 TVLs con sensor CMOS de 1/3. No es lo mejor en cámaras la Ant, pero bueno, para este tamaño va muy bien. Por lo tanto, si os podéis estirar, yo creo que merece la pena gastar los 10 euros de más. Yo he ido a por esta porque quería probar el que es de verdad el dron de carreras más barato, y ese es este, con esta camarita. Muy bien, pues ahora lo único que nos queda es montar lo que sería el receptor de radio, y ahora lo único que nos queda es montar el receptor de radio, el RX. Eso lo haremos aquí utilizando los pads que tenemos en esta zona. Esta toma de 5 voltios, el negativo, el S-Bus viene preestañado por si vamos a montarlo con FrSky, y luego aquí tenemos el TX1 aquí y el RX1, que son los que vamos a utilizar para montar un receptor ERLS. El receptor que le voy a poner en este caso es este chiquitín que veis aquí, es un ELRS con la antenita de estas de cerámica ya incorporada. ¿Por qué? Pues porque es el único que me queda por casa. Pero vamos a instalarlo y os enseño así cómo se conecta. Vamos a empezar por pestañear los pads del receptor. Veis que nos ha quedado unas bolitas perfectas en lo que es el receptor, y metemos los cables. Negro al ground, rojo al V, amarillo al T y el verdecito al R. Veis que nos ha quedado bastante limpio. Ahora lo único, para protegerlo, vamos a meterlo en su cápsula. Lo metemos en el plástico termorretráctil y aplicamos calor, en este caso con un mechero, no hace falta nada especial. Si tenéis una de estas fuentes de calor, pues en plan soldador de aire o lo que sea, mejor, pero bueno, con esto también, poniendo a una distancia suficiente, veis que conseguimos el mismo efecto. Vamos a hacer que el plástico quede más pequeño y así protegemos lo que es todo el circuito, y a la vez que quedan mejor asegurados los cables. Perfecto, ya está el receptor listo para instalarlo. Como vemos en el esquema, en el dron vamos a utilizar el ground y el 5 voltios para alimentar lo que es el receptor, y por otro lado el T1 y el RX1. Prestañamos el TX y el RX
El verde es el RX, por lo que lo vamos a poner en el sitio del TX. El amarillo es el TX, por lo que vamos a colocarlo con el RX. Ahí va. Aquí va el de 5 voltios. Y aquí el ground. Ya está. Ya lo tenemos colocado. RX a TX, TX a RX, el de 5 voltios a 5 voltios y el ground, al negativo de aquí. Ya hemos hecho todas las soldaduras y lo único que tenemos que hacer es sujetar el receptor a un sitio donde vaya bien fijo. Lo voy a poner aquí atrás porque, bueno, suelo ponerlo muchas veces encima de la controladora, pero aquí le va a parapetar la señal a la controladora. Yo creo que aquí atrás irá bastante bien. Voy a utilizar para eso cinta de doble cara. Corto la cinta de doble cara a medida. Así. Más vale que sobre que falte. Y esto, alguna vueltita para que no nos queden los cables sueltos. Lo ponemos aquí atrás. Perfecto. Así. Ya está. Colocamos la cámara. No llevéis hasta el límite los tornillos porque al ser separadores de plástico pueden estropearse. Y ya está. Ahora lo tenemos que bindear. Para bindear en el caso de los LRS ya sabéis cómo es. Simplemente lo que vamos a hacer es enchufar y desenchufar 3 veces y ya está. A ver, vamos a verlo. Bueno, para bindear vamos a entrar en el menú de la emisora. Entramos en lo que sería el menú del Crossfire. Utilizamos el receptor que tengo en esta emisora en este momento. Entro y me preparo para el bind. Y aquí, con estos receptores, ya sabéis que lo único que tengo que hacer es darle 3 veces. 1, 2, 3. Ya está en modo bindeo. Hace pipi, pipi, pipi. Le doy aquí. Sin telemetría. Lo que es el ajuste del Betaflight es muy sencillo. Lo primero vamos a calibrar el acelerómetro teniendo lo que es el dron horizontalmente y luego vamos a pasar a los puertos, a la pestaña de puertos para ver que el RX de serie, esto es el receptor, está en el UART 1 que es donde lo hemos colocado. Lo hemos colocado en RX1 y en el TX1, por lo tanto está en el UART 1. Vemos que está bien, por lo tanto pasamos a lo que sería la pestaña de configuración y aquí yo no he tocado nada excepto lo que es el armado. Los grados de armado lo he puesto en 180 grados por si acaso, por si en algún momento se me queda en un tejado o lo que sea. Y luego lo único que he tocado es el receptor, que esté en el receptor tipo serie y en Crossfire, CRSF, que es el protocolo que utilizan lo que son los receptores ELRS. Si vais a utilizar un FrSky, por ejemplo, pues bueno, ponéis ese bus y ya está, sin ningún problema. Antes de salir de esta pantalla, lo que he hecho ha sido desconectar el Air Mode en todo momento, porque no me gusta tenerlo conectado siempre. Puedes llevarte algún dedito por delante y poner la baliza de shot. Esto es, que podamos hacer ruido, que podamos simular un buzzer para encontrar el dron en caso de que se nos pierda con los motores. Os recomiendo que lo pongáis si no tenéis buzzer porque lo vais a necesitar. De esta forma, cuando asignemos lo que es un switch al buzzer, pues enseguida nos va a empezar a pitar el dron aunque no tenga ningún buzzer. Pasamos a la pestaña de receptor, vemos que lo que son el gimbal, los sticks del gimbal, las direcciones están bien, que el acelerador mueve el acelerador, el yaw y demás. Ver que los auxiliares y demás chutan y esta parte al menos ya la tenemos hecha. Lo siguiente va a ser ir a modos, esto es asignar la función a los switches auxiliares que tenemos, a los canales auxiliares. Por ejemplo, pues yo siempre pongo el auxiliar 1 con el armado, un segundo auxiliar pues para los tipos de modo, de vuelo, perdón, el ángulo, el horizon y vacío para el acro. Y lo que suelo hacer también es en el auxiliar 2 pongo el tema del air que hemos quitado antes de forma que funcione en las dos posiciones, en la central y en la inferior. Así cuando estoy volando lo que es en horizon o lo que es
en Acro pues tengo conectado el Air. Sin embargo, cuando lo tengo arriba del todo, el Air no está puesto. Evito que me haga pupita en los dedos si lo armo sin darme cuenta. Demás opciones, pues opcionales ya. Ahí podéis poner el beeper, por ejemplo, yo lo pongo siempre en el siguiente auxiliar, en este caso sería en el auxiliar 3, y luego también suelo poner en el auxiliar 3, en la parte de abajo, lo que es pues el Turtle Mode o Flip, que es cuando te caes, pues que puedas dar la vuelta en caso de que el dron pueda hacerlo. Pero bueno, siempre nos puede salvar en algún caso en el que se nos quede el dron encajado, por ejemplo, en algún sitio al que no podemos llegar. Y por último vamos a configurar el OSD con la mínima información necesaria, yo siempre lo hago así, y voy a poner lo que es el valor medio por celda en el voltaje, para saber qué tal voy con las baterías, el nombre del dron, el tiempo que llevo de vuelo o de armado, en este caso, dejamos en la mitad de la pantalla más o menos lo que son las alertas, y arriba yo suelo colocar pues lo que es el valor del RSSI para saber un poco cómo está la conexión entre dron y emisora. Nada más, con esto nos vale y nos sobra además. Cuanto menos mejor, menos es más. Y ya tenemos el dron listo para volar. Bueno, pues pedazo día que ha salido y voy a volar ya el dron a ver cómo vuela este bichillo. Acabo de pasar el COVID, me he pasado una semana y pico ahí recluido en casa, pero ya tenía ganas de volar este trasto cuanto antes. Vamos a volarlo. Allá vamos. Lo primero, pues con la cámara. Si podéis, coger el de la cámara buena. Ya veis que incluso aquí a contraluz, o sea, no veo nada. Pero si no, el dron no se siente nada mal. Está muy bien, ya me gusta. Vuela fenomenal. Muy bien. Ay, que justo he pasado. Pero el vuelo muy bien. Va rapidito, gira bien. Ya me gusta, La cámara mala, Yo que vosotros pillaba el de la cámara buena, a este igual le cambiaré y ya está, porque es que esta camarita es una porquería. Pero lo que es el dron, ya veis que va muy bien. Tengo que ir casi a ciegas, pero ya me gusta cómo va. La batería se la ha comido, normal, porque también era una batería muy vieja, pero el comportamiento es bueno, ya me gusta. No sé si veréis algo, pero apenas ve mucho, muy silencioso, eso sí. He metido caña aquí, va bien, va bien. Bueno, oye, no va nada mal, ya me gusta. Ya me gusta cómo funciona el bichillo este. Giros cerrados, controlado, la imagen es buena, si no fuera por la cámara lo que es el vídeo va bien. Tengo poca visibilidad, eso sí. Pero ya ves que el dron responde. Voy a aterrizar y voy a poner otra batería, a ver qué tal. No sé ni dónde estoy. Alex, ¿dónde estás? Creo que estoy por esa zona. Ahí estoy. Aterrizamos y cambiamos de batería. Pongo en acro, armo y vamos a ver qué tal ando de visión. Que una pena la cámara, porque si no, este dron va de muerte. Bueno, mira que bien va. Lo malo es que no veo ni leches contra la... O sea, ya normalmente a contraluz se ve mal, pero es que con esto ya se ve mucho peor. Pero veis que el dron va muy bien, O sea, es capaz de hacer cualquier cosa. Yo aquí... Joder, es que no veo. Pero es que si no veis, un power loop sin ningún problema, coge distancias, suficiente velocidad para disfrutar. Contra el 1 no veo ni leches. Pero bueno, va muy bien. Ya me gusta, Ya me gusta. O sea,
Para el precio que tiene, lo veo interesante. ¡Hola! ¡Oh, ¡qué leche Sin le he dado! telemetría. No me ha recuperado a tiempo. Bueno, vamos a por él. Aquí está, aquí está. Está sucio, sucio pero bien, sucio pero bien. Esto se puede usar todavía. Esto todavía se puede volar. Vamos a volarlo un poquito más. Venga, vamos a volarlo. Le quitamos las ramas, le quitamos la mierda. Esto se vuela, esto se vuela. El dron sigue estando fenomenal. Pongo en acro, estaba ya en acro. No me queda casi batería. Pero ya vamos. Vamos a darle el adiós definitivo. Es una pena no tener más visión con la cámara, pues si no me metería por ahí. Pero es que el dron ya me gusta, ¿eh? Luego también no se le puede levantar más lo que es la cámara. Está a tope en este momento. Pero bueno, yo creo que para novatos está muy bien este dron, ¿eh? Lo recomiendo. Encima, como veis, difícil de romper. Lo único, yo cogería la Sin otra telemetría. cámara. Telemetría disponible. Ando con batería muy justa, pero yo cogería la cámara buena, ¿eh? Si podéis. Si no andáis justitos de dinero, por 10 euros merece la pena. No veo ni leches con esta. Veis que va muy bien. Lástima que ahí pierdo visión totalmente, si no. Bueno, pues oye, me ha gustado ponerme en los comentarios a ver qué os ha parecido, a ver si os ha gustado igual que a mí y a ver si lo compraríais para empezar en el hobby, porque yo creo que es una bonita opción, porque aparte que las baterías estas salen baratas, ¿eh? Al ser baterías pequeñas salen baratas. Yo creo que está bien, ¿no? Vamos a hacerle, a ver qué tal dando de inercias. Estoy casi sin batería, pero está ya a tope de gastada. Ya no me tira. Pues ya me ha gustado. Muy bien, oye. Buena sensación de boca. Espero vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, pilotos. Yepa, qué hace. Vaya caída.